Muy buenas tardes, vamos a recomenzar con nuestro curso de cálculo integral y series. Vamos a seguir con el capítulo sobre sucesiones. Entonces, solo para refrescarnos dónde estuvimos, les recuerdo que ya conocemos bien la noción de límite de una sucesión y que en la última clase estuvimos hablando sobre la interacción que hay entre los límites y las funciones continuas. En particular vimos que si yo tengo una función continua, lo puedo caracterizar como que cada vez que yo tengo continuo en un punto X, lo puedo caracterizar como que cada vez que yo tengo una sucesión que converja a X, la sucesión de las imágenes converge a f de X. Y la gracia de eso es que como ustedes ya conocen qué funciones son continuas, eso les permite traducir rápidamente convergencia de una sucesión en convergencia de otras sucesiones más complejas. Después de eso introdujimos el concepto de sucesión acotada, que era súper simple, era simplemente una sucesión que a partir de algún momento está, si es acotada entre dos valores, si es acotada superiormente por debajo de un umbral, si es acotada inferiormente por encima de otro umbral. Ahora en realidad un ejercicio muy simple, les decía yo, era mostrar que cuando una sucesión es acotada, o sea, es acotada a partir de algún momento, eso era equivalente a que fuera acotada siempre. ¿Sí? No tenía mucho, no había mucho que decir. Después de eso, probamos que toda sucesión convergente era acotada, lo que tampoco era muy sorprendente. Ser acotado es más fuerte, perdón, ser convergente es más fuerte que ser acotado. Y después de eso introdujimos un concepto de sucesión monótona. Y esto es súper, súper importante porque el primer resultado interesante que vimos era que una sucesión monótona y acotada era convergente. ¿Sí? Entonces, y era el primer resultado de convergencia donde no necesitábamos conocer el límite para probar que la sucesión convergía, porque de hecho la definición de convergencia, ¿cierto? Yo le decía una definición tramposa que nos dice x y n converge a L, sí, bla, 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 pero tenemos L en la mano. Y en la realidad, cuando uno está estudiando una asociación, no tiene L en la mano. Entonces uno se pregunta, chuta, ¿convergerá o no? Y la respuesta, el primer teorema que pudimos probar al final de la clase pasada era con respecto a asociaciones monótonas, que eran justamente asociaciones que o bien van siempre aumentando, tal vez no de manera estricta, pero digamos suben, y monótonas decreciente cuando van bajando, digamos, en el grafo, ¿cierto? Y como les decía, ese era nuestro primer teorema. Si tengo una asociación monótona, perdón, si tengo una asociación monótona creciente y acotada superiormente, entonces A converge en R, y de la misma manera si tengo una asociación monótona decreciente y acotada inferiormente, también va a ser convergente en R. Y ahora vamos a seguir trabajando con lo que alcanzamos a ver brevemente en la última clase, que era lo de las subsucesiones. Entonces, como les decía yo, ¿qué cosa es una subsucesión? Nos vamos a tomar una sucesión dada, xn, para cada n yo tengo un número real, y voy a tomar una función f de los naturales, y lo que le voy a pedir a esta función es que sea estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando me muevo en los n's, f de n también se mueva, no quiero que se quede pegado. Y la sucesión x de f de n es lo que vamos a llamar una subsucesión de n asociada a f, y típicamente no vamos a escribir x de f sub de n, sino que vamos a llamar n sub k a f de k, y lo vamos a anotar así. Si ustedes quieren, en realidad lo que vamos a decir es lo siguiente, es que n sub k es una sucesión monótona estrictamente monótona creciente, en los naturales, y una subsucesión de xn es cuando yo miro en solamente los índices que me va marcando nk. ¿Ok? Entonces, lo mejor para esto es ver un ejemplo. Tenemos estas sucesiones y nos preguntamos por estas subsucesiones que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, en el caso de AN, A2N, bueno, es menos 1 a la 2N. Pero eso es menos 1 al cuadrado y eso a la N. Y eso por supuesto que es 1 porque es menos 1 al cuadrado es 1 y a la N es 1. Así que miren, la sucesión, cuando yo miro solo los índices impares, perdón, los índices pares de A, o refraseado como la subsucesión de índices pares de A, es constante igual a 1. Y de la misma manera, la subsucesión de índices impares de A es constante igual a menos 1. ¿Ok?
¿Qué pasa con B? Por ejemplo, preguntémonos por B sub 3n, porque le coloqué K ahí, pero prefiero hacerlo bien concreto. Bueno, eso va a ser un medio a la 3n, súper simple. Bueno, eso que está ahí no es otra cosa que, fíjense, un medio al cubo a la n, o sea, es un octavo a la n. Así que la subsucesión de índices múltiplos de 3 de la sucesión Bn corresponde a las potencias de un octavo. Y por último, ¿qué pasa si miramos Bn cuadrado? O sea, fíjense bien, lo voy a escribir hacia el lado, entonces acá voy a tener n, acá tengo n cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si n vale eso, n cuadrado vale 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 y 100. O sea, los 10 primeros términos de b sub n cuadrado corresponden a b1, que es un medio, a b4, que es 2 a la 4 es 16, 1 sobre 16, a b9, 2 a la 9 es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Bueno, y así sucesivamente, le dejo a usted el resto. Pero si se fijan, las subsucesiones son siempre pedacitos de mi sucesión, pero pedacitos que no se acaban. No es un trozo fijo, no son los 10 primeros términos, no. Es, si ustedes quieren, como filtrar. Como decir, mira, en vez de tomarlos todos, voy a tomar uno por medio, o voy a tomar uno cada 3, o voy a tomar uno cada 100, o voy a tomar solo los que tienen índice primo, lo que a ustedes les guste. Todo eso está permitido. Continuamos. Entonces vamos a probar una primera proposición que es bastante sencilla y que de hecho es uno de los problemas de la guía. Y es que si yo tengo que una sucesión converge a L, sí y solo sí, todas sus subsucesiones convergen a L también. O sea, si una sucesión tiene límite, todas sus sucesiones convergen a ese mismo límite. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta proposición? Lo interesante es que si yo tengo una sucesión a la cual yo le saco dos subsucesiones que tienen límite distinto, inmediatamente sé que mi sucesión original no converge. Por ejemplo, cuando yo veo que acá la de los pares es constante igual a 1 y que la de los impares es constante igual a -1, inmediatamente eso me dice que el límite de esta es -1, que el límite de esta es 1, y por lo tanto tengo dos subsucesiones de A que convergen a límites distintos, y eso me dice inmediatamente de que mi sucesión original completa no converge. Entonces, ahí hay una aplicación un poquito más interesante, una consecuencia más interesante. Ahora, la demostración realmente es bastante sencilla. Entonces, primero, queremos probar que todas las subsucesiones convergen. Bueno, démonos una cualquiera. Entonces, sea x sub nk con k subsucesión de xn. ¿Y eso qué significa? Bueno, esencialmente que nk, ¿cierto?, es algo que es creciente en k y que es un subconjunto de la xn. Estoy tomando el mismo lugar. Entonces, yo sé que xn converge a L, algún límite L. Y lo que yo me quiero probar ahora, entonces, por demostrar que, lo que yo tengo que mostrar ahora, que esta de acá converge a L. Pero ojo que converge a L cuando k se va a infinito. ¿Sí? Porque la subsucesión, el índice es el que va acá abajo. Entonces yo tengo que mostrar que para todo epsilon existe un k sub 0 de epsilon, tal que para todo k más grande que este k sub 0, resulta que xnk menos L es más chico que epsilon. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede, bueno, de nuevo, yo quiero probar una convergencia, en particular quiero demostrar un para todo epsilon BLAP, y todas las demostraciones de para todo epsilon BLAP empiezan igual, sea un epsilon mayor que 0. Entonces, sea un epsilon mayor que 0,
Como yo sé que xn converge a L, yo sé que existe un n0 de epsilon, tal que para todo n más grande que n0, xn menos L es más chico que epsilon. E intuitivamente uno dice, entonces estamos listos, porque fíjense, lo que yo digo acá es que a partir de cierto umbral para los naturales, para todos los que vienen, para todos los que vienen, se cumple la desigualdad. Y acá yo la necesito solo para algunos puntitos en esta línea. Bueno, esos puntitos están incluidos en la línea, naturalmente se tiene que cumplir también. Y de hecho, esa es la intuición y esa intuición es correcta. Ahora, ¿cómo lo formalizamos? Lo formalizamos de la siguiente manera. Como la función que acá le asigna n sub k es estrictamente creciente, ¿sí? Eso implica que existe un k sub 0 tal que para todo k mayor que ese k sub 0, n sub k es más grande que n0. ¿Sí? Tengo que esta función de acá es estrictamente creciente, entonces en particular diverge a más infinito. Entonces, si yo fijo este umbral en n0, hay algún momento que de ahí para adelante, hay algún k tal que de ahí para adelante los índices son más grandes que n0. ¿Sí? O sea, cumplen esta condición que está acá, por lo tanto eso implica inmediatamente que x, nk menos L es más chico que epsilon, que era lo que queríamos probar. Entonces, como me gusta siempre, decimos, miren, nos dimos un epsilon mayor que, ojalá, nos dimos un epsilon mayor que 0, probamos que existía un K0, tal que después de ese K0 se cumplía la condición de cercanía, por lo tanto L es el límite de la subsucesión. Estamos listos. Y de hecho, como les digo, la intuición es más o menos obvia. Si yo tengo que mi subsucesión completa se está yendo a un valor, se acerca tanto como llega a un valor, si yo la filtro, el resultado de ese filtraje tiene que irse al mismo valor. La parte más interesante es la contraria. ¿Qué pasa? ¿Cómo pruebo yo que si yo sé que todas las subsucesiones convergen a L, entonces mi sucesión completa también? ¿Ok? Y la respuesta es, bueno, vamos a proceder como siempre que queremos probar una cosa así, pues por contradicción. Entonces, para el otro lado, por contradicción, por contradicción. ¿Qué pasaría si xn no converge a L? Eso no es cierto. Bueno, vámonos a la definición de convergencia. La definición de convergencia nos dice para todo epsilon, existe un n0 tal que pasa tal cosa. Bueno, si eso no está ocurriendo, quiere decir que existe un epsilon, voy dando vuelta a los cuantificadores, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, entonces existe un epsilon mayor que 0, tal que para todo n0 que yo me pueda dar en los naturales, yo puedo encontrar un n más grande que ese n0, tal que eh, x de Cn menos L es más grande que epsilon. ¿Sí? Esa es la negación de la convergencia. Bueno, si eso es cierto, entonces yo digo, mira, sea n0 igual a 1. Entonces, esta condición de acá, fíjense bien que le voy a poner la condición estrella. Eso, esto que está aquí, estrella me dice, mira, si yo me doy el n0 igual a 1, porque el epsilon está fijo, yo encuentro un tipo más grande que 1 que hace esto que está acá. Entonces yo tengo que, eso implica que existe un x, lo voy a llamar de n1, tal que x de n1 menos L es más grande que epsilon. ¿Sí? Después, eso es, aquí le voy a colocar, estrella implica eso. Y en estrella también implica lo siguiente, que si yo tomo n0 igual n1 más 1, o sea, si de nuevo me digo, ya me doy un n0 que, fíjense que es más grande, eso me implica que existe un n2 que es mayor o igual que n1 más 1, así que es más grande que n1, tal que x de n2 menos L es más grande que epsilon. Entonces no sé si ya se dieron cuenta, pero si no se los soplo, lo que estoy diciendo es que si estrella es cierto, eso implica
que existe una subsucesión de X, XNK, que satisface que X de NK menos L es mayor que epsilon, para todo K. O sea, en particular, XNK no converge cuando K se va infinito a L, y es una contradicción porque supusimos que todas las subsucesiones de X, de XN sí convergen a L. Entonces, si yo sé que todas las subsucesiones convergen a un valor, si la sucesión completa no converge, que es lo que estoy diciendo acá, lo que yo produzco es una subsucesión que tampoco converge, lo que viola la hipótesis y por lo tanto es una contradicción, y la contradicción viene de suponer que la convergencia no se tiene. Así que con eso tendríamos probado el resultado. Profe, Continuamos. Entonces ahora vamos a introducir un nuevo concepto para nuestras sucesiones, que es el concepto de punto de acumulación. ¿Qué es un punto de acumulación? Bueno, yo creo que si lo decimos así en el aire, uno dice punto de acumulación, no sé por qué me tinca que para esa sucesión menos 1 a la n, 1 y menos 1 son puntos de acumulación. Suena como que debieran ser lugares donde la sucesión está recurrentemente. Bueno, es exactamente eso. Al igual que en el caso del límite, uno podría decir que el infinito y el menos infinito también son puntos de acumulación de una sucesión, entendiendo bien lo que quiere decir, que es lo que está clarificado acá en los puntos 2 y 3. Pero en principio, concentrémonos acá, vamos a decir que un X dado es un punto real, es un punto de acumulación para una sucesión, si no importa el epsilon que yo me dé, y no importa el n0 que yo me dé, después de ese n0 puedo encontrar algún término xn que esté a distancia menor de epsilon de la sucesión. Noten la diferencia. En la convergencia aquí no le coloco un existe, le coloco un para todo. Entonces esto es más débil que converger. Acá no le estoy pidiendo que toda la sucesión se vaya a ese punto, se quede cerca de ese punto, sino que le estoy diciendo, mira, que la sucesión vuelva, pase por ahí recurrentemente. ¿Sí? La idea del eterno retorno. En el caso del infinito y el menos infinito es igual que en el caso de los límites, uno fija umbrales y usar todos los umbrales es el equivalente al epsilon que uno pone acá. Pero no quiero profundizar en eso ahora para no desconcentrarnos. Agarramos primero el concepto más fácil, que es cuando es punto de acumulación real. ¿Qué es lo interesante? Que los puntos de acumulación tienen una caracterización que es súper útil, y es que un X va a ser un punto de acumulación de una sucesión si solo si existe una subsucesión que converge a él. ¿Sí? De hecho, acá está escrito solamente para un lado, porque la recíproca, digamos, es la parte fácil. O sea, claramente los límites de las subsucesiones son puntos de acumulación, porque como tengo un trozo de la sucesión convergiendo a un punto, justamente son esos los índices, los momentos en que yo miro y estoy cerca de mi punto de acumulación. Entonces esa parte es fácil, se los dejo a ustedes demostrar que acá hay una equivalencia. La parte que es un poquito más difícil y sofisticada es demostrar que si X... Bien, como les decía, vamos a probar esto que está acá. Entonces, la hipótesis es que X es un punto de acumulación y queremos probar que entonces hay una subsucesión de XN que converge a X. Y realmente cae de la definición, pero es un bonito ejercicio escribirlo. Entonces, recapturemos la definición. Vamos a pensar que es el caso de X real, los otros dos quedan de ejercicio. Si tomo un epsilon positivo, para todo epsilon positivo y para cualquier n0 hay un n más grande que n0 que satisface esta igualdad que está acá. Perdón, esta cota que está acá. Entonces, yo digo, sea un epsilon mayor que 0, cualquiera, como X es punto de acumulación, les va a sonar la demostración, como X es punto de acumulación, existe un n sub 1 mayor que 1, mayor o igual que 1, tal que X de n1 menos X sea más chico que epsilon. ¿Están de acuerdo? Es lo que nos decía acá. Yo, para todo n0, puedo encontrar un n después de ese n0 en que cumple la desigualdad.
Y ahora yo digo, bueno, por la misma razón existe un n2 que es mayor o igual que n1 más 1, para asegurarme que sea creciente, tal que x de n2 menos x es más chico que epsilon. Bueno, itero este razonamiento igual que iteraba el anterior y puedo encontrar un n3 tal que x n3 esta distancia menor que epsilon de x y así sucesivamente, y en el fondo, iterando, construimos x de nk que ya, es un poquito más complicado que eso, pero bueno. Ya, como les decía, había un pequeño error en el razonamiento, lo vamos a hacer control Z, vamos a hacer control Z, vamos a hacer control Z, entonces vamos a decir, porque fíjense cuál es el problema. El problema en el razonamiento anterior es que este que está acá depende de epsilon. Entonces, si yo cambiara el epsilon, tengo que estar seguro que me sigue sirviendo. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que yo puedo hacer lo siguiente. Y es ignorar el epsilon por ahora. ¿Sí? Y simplemente decir, miren, existe un N1, tal que pasa lo siguiente. Tal que, este mayor o igual que 1. Tal que x de N1 menos x, eso es más chico que 1. Entonces, este N1 depende de ese 1. Y después, dado que es punto de acumulación, yo puedo decir que existe un N2 más grande que N1 más 1, para asegurarme que sea creciente, tal que x de N2 menos x sea más chico que un medio. Y en general, yo puedo, iterando, encontrar un x de nk más grande que nk más menos 1 más 1, tal que x de nk menos x, esto es más chico que 1 partido por k. ¿Y cuál es la gracia? La sucesión o la subsucesión xnk, esa sí converge a x. ¿Por qué? Porque ahora sí, si tengo un epsilon mayor que 0, yo sé que en algún minuto 1 partido por k es más chico que epsilon. Entonces, para todos los n sub k con índices mayores que 1 sobre epsilon parte entera más 1, si ustedes quieren, yo sé que la desigualdad la van a cumplir de ahí para adelante. ¿Sí? Lo voy a escribir mejor, porque es un poquito sutil. Entonces, eso es una afirmación, si ustedes quieren una afirmación, la solución x n k converge a x, en efecto, dado un epsilon mayor que 0, basta tomar k más grande que 1 partido por epsilon más 1, ese natural, y va a pasar, y eso implica, ¿cierto?, que 1 partido por k es más chico que epsilon, y eso implica, a este lo voy a llamar k0, entonces para todo k más grande que ese k0 de epsilon, y eso implica que para todo k más grande que ese k sub 0 de epsilon, ocurre que x de nk menos x, que es más chico por definición que 1 partido por k, va a ser más chico que epsilon. Que era justo lo que significa, que era lo que queríamos probar, ¿no? Que para cualquier epsilon yo puedo encontrar un momento, un instante de tiempo, tal que después de ese instante los elementos de mi subsucesión están a distancia menor de epsilon del valor límite, que es x. ¿Ok? Así que sí, dado un punto de acumulación, yo siempre puedo construir una subsucesión que converja a x. Cosa súper interesante, súper importante remarcar. Cuando estoy hablando de límites de las subsucesiones, el límite se toma sobre el índice que está más abajo, porque ahora es el k el que se mueve. El k se mueve y eso mueve a n y eso mueve a x, si ustedes quieren. Pero lo tengo que hacer sobre k y por eso es que acá encuentro un k sub 0 y después encuentro k mayores que ese k sub 0. ¿Ok? Bien, bien.
Vamos a continuar. Ahora vamos a probar un lema que es extremadamente técnico. ¿Qué significa que un lema sea técnico? Que realmente lo vamos a usar para solo una demostración y probablemente nunca más en su vida lo van a ver. Este lema es una de las maneras de probar lo que sigue. No es la forma estándar para probar lo que sigue. La forma estándar para probar lo que sigue, si ustedes buscan en cualquier libro de cálculo, es algo que es una estrategia archiconocida que se llama intervalos encajonados. Bonita demostración la de intervalos encajonados, pero en algún momento encontré esta y la encontré tan ingeniosa que no me resistía a incorporarla en el curso. Resulta que vamos a mostrar que cualquier sucesión, no importa lo loca que sea, tiene al menos una subsucesión monótona. ¿Sí? Tiene al menos una subsucesión monótona, o sea, tiene al menos una subsucesión que o bien crece o que o bien decrece. Y la demostración es tremendamente ingeniosa, debo reconocerlo, y la demostración se basa en el siguiente monito, que voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, que es el siguiente. Cuando yo tengo una sucesión, yo tengo derecho a dibujarla, ¿cierto? De la siguiente manera. Puedo decir que acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, acá está el 5, 6, 7, 8, etc. ¿Están de acuerdo? Y la sucesión, no sé, pues está acá, por ejemplo, parte ahí, después puede que salte, después puede que crezca, después podría bajar, después podría subir, después podría bajar, y tal vez después empieza a decaer. ¿Están de acuerdo? Esa es una sucesión típica. O sea, bueno, casi, porque en realidad igual el mono está intencionado a mostrar lo que quiere mostrar. Entonces, las sucesiones, cuando yo las dibujo así, me doy cuenta, mentira, lo vi en un libro, porque realmente, ¿cómo uno llega a esta idea? No tengo idea. Pero uno puede notar de que hay ciertos puntos donde, fíjense, de ahí para adelante la sucesión está abajo. ¿Sí? O este de acá. Ahora me fui corriendo, entonces digamos que este es ahí y este es ahí. Y cuando eso pasa, cuando estoy en un punto que de ahí para adelante la sucesión es siempre más chica, yo voy a decir que este que está acá es una cima de la sucesión. Es un punto cima. Estamos en la cima de la sucesión. Es como una especie de máximo de ahí para adelante. ¿Sí? Todo lo que le queda a la sucesión de ahí para adelante es más chico. Bien, les decía que tenemos estos puntos cima. Ese que está ahí y ese que está ahí. Noten algo. Que si yo tuviera infinitos puntos cima, como por definición yo dije que todo lo que venía después era más chico que este, y se ve acá en el mono, ¿no? Este punto cima es más chico que este. Si yo tengo infinitos puntos cimas, inmediatamente lo que hice yo fue encontrar una sucesión, una subsucesión decreciente de mi sucesión original. Es y todos los puntos cima que vengan por delante. Listo, tengo mi subsucesión que yo buscaba. Porque ¿qué es una subsucesión monótona? Por ejemplo, decreciente. Es una subsucesión que, primero, una porción, una parte, un filtrado de mi sucesión original, pero que no se acabe, ¿cierto? Bueno, podría quedarme con todos los puntos cima. Pero chuta, ¿qué pasa si este mono no es así? Pues, sino que de aquí para adelante no tengo más puntos cima, pues de ahí para adelante solo crezco, crezco, crezco y crezco. Ah, bueno, pues si no tengo más puntos encima significa que crezco, crezco, crezco. Perfecto, pues ahí puedo encontrar una sucesión creciente, monótona creciente. Escribir. Entonces, llamemos un punto cumbre de, voy a decir xn, entendiendo que esa era nuestra sucesión que estamos tomando, a un natural m que satisface que xn es menor, estricto, que xm,
¿cierto? Para todo n más grande, no, tiene que ser más grande estricto, porque le pusimos estricto ahí, que n. ¿Sí? O sea, un punto cumbre sería, por ejemplo, en el mono sería este, bueno, no sabemos qué pasa por acá, tal vez acá vuelve a crecer y este no era, pero digamos que la sucesión, el mono no nos está engañando, eso ilustra la idea de punto cumbre. Ya. Y naturalmente, y esto quiere ser realmente, cuando yo tengo un conjunto, ese conjunto o bien es infinito o bien es finito, no tiene más opciones. Entonces, si xn tiene infinitos puntos cumbres, ¿cierto? Que van a ser un n1 más chico que un n2, más chico que un n3, entonces x de nk es una subsucesión monótona decreciente. ¿Sí? Y estamos listos. Yo quería encontrar una sucesión monótona, así que perfecto. Caso 2. 2. ¿Qué pasa si xn no tiene, o escribamos en positivo, tiene finitos puntos cumbres? Bueno, hay uno que es el mayor de todos, ¿cierto? Entonces, decimos simplemente sea n1 más grande, mayor, voy a escribir mayor que todos los puntos cumbres de xn. Entonces pasa algo importante, que n1 no es punto cumbre, o sea, estoy tomando uno mayor que todos los puntos cumbre, pero no el mayor de ellos, sino uno que sea más grande que todos, o sea, el mayor estricto. Si ustedes quieren, acá le coloco mayor estricto. Porque n1 no quiero que sea punto cumbre. Entonces, como n1 no es cumbre, eso significa que después de n1 hay un momento donde la sucesión es más grande que el valor que tiene ahí, o sea, existe un n2 tal que x de n1 es más chico que x de n2, de hecho menor o igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hubiera ningún n2 donde pase eso, significaría que x n1 es más grande que todo lo que viene después y sería cumbre. Y dijimos, no, este no es cumbre. Ahora, y mayor estricto, ¿cierto? El N2 es mayor estricto que N1 porque esa es la condición de los cumbres, que es más grande que todos los mayores estrictos que hay. Pero resulta que este N2 es más grande que N1, que es más grande que todos los puntos cumbre, por lo tanto tampoco es punto cumbre. Entonces, como N2 tampoco es cumbre, existe un N3 tal que X de N3 es mayor o igual que X de N2. Y por supuesto, ustedes ya se dieron cuenta hacia dónde va esto, si yo sigo iterando. Entonces, iterando, obtenemos una sucesión XNK creciente. Y creciente no en el sentido estricto, porque fíjense que acá son mayor o igual nomás. Y por eso la sucesión que obtenemos, fíjense bien, yo digo que tiene una sucesión monótona, no digo que sea monótona estricta. ¿Sí? Pero es interesante porque en el caso de los infinitos puntos cumbres, como los puntos cumbres los definimos con estricto, nos damos cuenta que obtenemos una monótona decreciente estricta o una monótona creciente
que podría no ser estricta. ¿Sí? Podríamos refinar un poquito el resultado, pero no vale la pena, da lo mismo. ¿Ok? Así que listo, probamos el lema técnico. Efectivamente, cualquier sucesión, imagínense, cualquier sucesión tiene o bien una sucesión monótona creciente o bien una sucesión monótona decreciente. Entonces, viene un pequeño ejemplo. N por menos 1 a la N. Es una sucesión que oscila. De hecho, la voy a dibujar mejor. La voy a dibujar. Y esa sucesión es así. Parte en 0. Pintémosla con azul. Después, cuando n vale 1, menos 1 a la 1 es negativo, así que viene acá. Después, menos 1 al cuadrado es 1 por 2, sube hasta acá. Baja, sube, baja, sube. Y ahí es claro cuál es la sucesión de los crecientes. Es esto que está acá, es esos índices. O sea, la miro aquí, la miro acá, la miro acá, ahí crece. O la miro acá, la miro acá, la miro acá y la miro acá, y ahí decrece. Así que acá lo ilustramos, acá es súper fácil ver que efectivamente existe, pero lo interesante es que acabamos de probar que no importa la fórmula que describa la sucesión, no importa si esa sucesión está incluso descrita a través de una fórmula, en cualquier caso va a tener una sucesión monótona creciente, o decreciente, una sucesión monótona, ¿ya? Perdón, una subsucesión monótona, ¿ya? ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, eso es tan importante por lo que viene ahora, que acá está escrito como corolario, pero en realidad esto se conoce como el teorema de Bolzano-Weierstrass. Es uno de los teoremas importantes del cálculo, importante incluso podríamos llamar del análisis real. Y es que toda sucesión acotada tiene al menos una subsucesión convergente. ¿Y por qué acá lo obtenemos como corolario de este lema técnico y lo que hemos probado antes? Bueno, porque fíjense bien, del lema, si, bueno, sea xn una sucesión acotada. ¿Ya? Me doy una sucesión acotada. ¿Ya? Y del lema sabemos que existe x sub nk, una subsesión monótona. Y es obvio que si la sucesión completa está encajonada, está acotada, bueno, cualquier filtrado de ellas también. Y como xn es acotada, también lo es x sub nk. Moraleja, x sub nk, cuando la miro como de los cánones, me olvido de que viene de otro lado, es una sucesión, porque toda subsucesión es también una sucesión, ¿cierto? Para los índices K, que es monótona y acotada. ¿Y qué probamos la clase pasada? Que las sucesiones monótonas y acotadas tenían límite. Entonces, eso implica por teorema de convergencia de sucesiones monótonas que x de nk converge a algún x. Lo voy a escribir así mejor. X de nk tiene límite. Y listo, acabamos de probar el teorema Bolzano-Weierstrass. Como les digo, si ustedes buscan el teorema Bolzano-Weierstrass en internet, lo van a encontrar. Y la demostración que van a encontrar va a ser la de intervalos encajonados, que básicamente dice, bueno, si la sucesión vive en un pedacito, en un intervalito, eso está acotada, y yo divido eso por la mitad, en alguno de los dos lados me tiene que quedar una subsucesión de mi sucesión original. O sea, tienen que haber infinitos términos. Vuelvo a dividir por la mitad, vuelvo a dividir por la mitad, y hasta que llega un momento donde eso es tan chiquitito y tengo infinitos términos que esos tienen que estar convergiendo. Eso es como las grandes líneas de esa demostración, por si la quieren ver. Pero esta la encuentro extremadamente ingeniosa, ya que además nos regala de Java de que siempre tenemos sucesiones monótonas. Así que me gusta. Bien. Eh, Queremos encontrar una sucesión convergente de esta sucesión que está acá. Este es un ejercicio. Miremoslo, esto fíjense es n por menos 1 a la n partido por n más 1. No, se los voy a dejar a ustedes porque de hecho
es re simple, ¿eh? Uno mira esto y el menos 1 a la n uno lo conoce bien, pues. Uno dice, bueno, estudiemos la asociación de los pares, ¿o no? De los índices pares, porque de esa forma el menos 1 a la n me desaparece, y esto se me transforma. Fíjense bien que si eso es xn, yo puedo tomar x de 2n, que es simplemente 2n dividido por 2n más 1, y esto que está acá, uno lo puede escribir de la siguiente manera. Esto lo puede escribir uno como 1 dividido por 1 más 1 partido por 2n. Es como que divide arriba y abajo por 2n. Y ahora, la gracia es que esto que está acá es una función continua. Si yo miro f de x igual a 1 sobre 1 más x, esa función es continua en 0. Y 1 sobre 2n yo sé que converge a 0, así que esto que está acá tiene que converger cuando n se va a infinito a f de 0, que es 1. ¿Sí? Es una forma rápida de hacerlo y ahí encontramos una sucesión convergente, una subsucesión convergente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad todo esto converge a 1, así que por eso es que da lo mismo, si hacen con lo de los impares le va a pasar igual, no hay diferencia. Bueno, no, está bien, retrocedo. No, esto no converge a 1, esto oscila entre 1 y menos 1, pero de una forma un poquito más simpática que simplemente el menos 1 a la n, sí, perdón, no, está bien. Ahí tenemos una sucesión convergente y si hace la sucesión de los impares le va a hacer lo mismo, pero hacia menos 1. Ya, ahora sí continuamos. Miren, antes de pasar al teorema de Bolzano-Weierstrass, o sea, al teorema de Weierstrass, enfatizar un poquito más esto. Nosotros vimos que ser acotado era menos que ser convergente. ¿Por qué? Porque toda asociación convergente es acotada, así que la condición de convergencia es naturalmente más fuerte que la condición de acotamiento. Pero el teorema de Bolzano-Weierstrass nos da un poquito la recíproca, es decir, nos dice, mira, es cierto, ser acotado no es tan fuerte como ser convergente, pero al menos te dice que hay alguna subsucesión convergente. Y eso igual ya es bien interesante. Y de hecho es lo que nos va a permitir probar el teorema de Weierstrass, que es uno de los teoremas importantes del cálculo de una variable real y del, uno podría decir, del análisis real, que es lo siguiente. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, esto es importante, el intervalo es cerrado AB, entonces, primero, f es acotada en AB, y segundo, alcanza su máximo y su mínimo en dicho intervalo. O sea, eso quiere decir que hay algún valor, algún x entre A y B, tal que f de x es igual al máximo de f en todo el intervalo, y hay un x tilde tal que f de x es igual al mínimo de f en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, la demostración de este teorema sigue una idea que se conoce como el método directo, y es una idea recurrente en el mundo de la optimización, porque si ustedes se fijan, la pregunta es, ¿en qué valor una función alcanza el máximo? ¿En qué valor una función alcanza el mínimo? Es esencialmente una pregunta de optimización. Es una pregunta de si yo puedo encontrar una estrategia óptima. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es algo bien recurrente. Y se basa en lo siguiente. Primero, y lo más bonito es que siento que vamos a demostrar todo de un solo golpe. Lo primero es lo siguiente, miren. Sea el conjunto le voy a llamar B al conjunto que es la imagen del intervalo AB a través de la función f. ¿Sí? Yo sé que ustedes conocen lo que significa tomarle la imagen a un intervalo. Significa el conjunto de todos los valores que obtengo yo cuando le aplico f a todos los elementos que están entre A y B. Estoy suponiendo que AB es distinto a vacío. Bueno, en particular como son cerrados, en el peor de los casos sería un punto y el máximo y el mínimo se alcanzan en el mismo punto y no necesito ni siquiera que sea continuo. Ya, pero supongamos que un caso un poquito más interesante donde A y B son distintos. Ese conjunto que está ahí es no vacío. Y aquí voy a usar algo que los mencioné, pero no profundizamos. Y es lo siguiente. Para todo conjunto no vacío, yo sé que se tiene supremo. ¿Cuál es la diferencia del axioma del supremo? El axioma del supremo me dice, no, para que exista supremo, podrían decirme ustedes, tiene que haber una cota superior.
Estoy de acuerdo, pero yo siempre puedo pensar como cota superior el infinito. Entonces voy a tener un supremo, con lo único que yo no puedo garantizar que ese supremo sea finito. ¿Me entienden? Eso yo en principio no lo puedo garantizar, pero para cualquier conjunto no vacío yo tengo derecho a hablar del supremo de B. Entonces, sea S igual al supremo de B, y aquí voy a colocar, para que no hacerles trampa, no sabemos si S pertenece a R. No sabemos, podría ser que S sea igual a infinito. Perfecto, ¿no? De acuerdo. No, no, es lo que hay, ¿no? Pero independiente de eso, o sea, lo que yo quiero decir es que si tengo un conjunto no acotado, la menor cota superior que le puedo colocar es el infinito, porque el infinito es más grande que cualquier elemento, ¿cierto? Pero no puedo encontrar otra menor, no importa. Lo que voy a hacer ahora da lo mismo si es infinito o no, porque yo sé lo siguiente, yo sé que si a mi supremo le quito un poquito, entonces tiene que haber un elemento, ¿cierto?, que se mete entre ese descontarle y mi supremo. O sea, quiero decir lo siguiente, entonces, sea es igual a eso, y yo tengo lo siguiente, por definición de supremo, por definición de supremo, si yo considero, va a existir, fíjense bien, alguien que yo le voy a llamar I sub n en B, tal que si yo a ese le quito 1 partido por n, eso es más chico que I sub n y eso es más chico que S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque S yo sé que es cota superior de IN. ¿De acuerdo? Pero si yo digo que el supremo tiene que ser la menor de las cotas superiores, entonces si es la menor de las cotas superiores, eso significa que cuando yo les cuento un poquito, tiene que colarse alguno del conjunto. Si no se colara ninguno, significaría que S menos 1 partido por N es el supremo y no, entraría en una contradicción. Ahora, con justa razón ustedes me dirían, ya, profe, pero ¿qué pasa si S es infinito? Si S es infinito no tiene ningún sentido hablar de S menos 1 partido por N. Ya. Si S fuera infinito, entonces ahí lo que yo les diría, bueno, me doy cualquier M finito y hay algún IN que lo sobrepasa. Eso tiene que ocurrir. ¿Ok? Entonces el IN siempre lo puedo encontrar ya sea quitándole el 1 partido por N o llamándole aquí un M directamente. Da igual, no es relevante para lo que queremos hacer. Por ahora. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que IN pertenece a B, que no es otra cosa que la imagen de AB, del intervalito. Y si IN está en la imagen, eso significa que existe un XN en el conjunto de partida, entre A y B, tal que nuestro IN se escribe como F de XN. No sé si están de acuerdo. ¿Sí? Si yo tomo un elemento en la imagen, significa que puedo encontrarle una preimagen. Y aquí es donde viene la magia. Porque resulta que así tenemos definida XN para n los naturales, una sucesión metida en el intervalo AB. O sea, tenemos una sucesión acotada. ¿Y qué nos dice Bolzano-Weierstrass? Ah, si usted tiene una sucesión acotada, inmediatamente yo le regalo una subsucesión convergente. Entonces, teorema de Bolzano-Weierstrass, existe X sub nk para acá los naturales, convergente, digamos, a X barra que también vive en AB. Perfecto. Y fíjense lo que ocurre, ¿eh? Ocurre que entonces, como F es continua, nosotros ya vimos que cada vez que yo tengo F de una sucesión convergente, eso converge cuando K se va a infinito a F de X barra. ¿Sí? Porque F es continua. Déjenme escribir la misma F para que no quede raro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto que está aquí
no es otra cosa que, si ustedes se fijan, I en NK. O sea, lo que tenemos así, I de NK converge cuando K se va a infinito a f de x barra, que es un valor en R. ¿Por qué es un valor en R? Porque f es una función continua y las funciones continuas, cuando yo las evalúo en un punto, me dan un número real. Bueno, cualquier función, si está evaluada en un punto, bien definida en un punto, me da un número real. Pero por otro lado, yo sé que INK, fíjense bien lo que teníamos acá, que INK es más grande, perdón si lo voy a escribir, es más grande que S menos 1 partido por NK. Ah, pero entonces inmediatamente S es real, porque está acotado por un número real. Los I sub NK son todos reales. Ok, así que ahí le estoy haciendo trampa. Permítanme refrescar lo último. Fíjense bien acá. Cuando escribimos esto, como a priori no sabemos si eso es real, esto no tiene completo sentido. Esto está bien escrito si sabemos que es real. Sin embargo, si este S no fuera real, en principio, lo que estaría pasando con este IN es que supera cualquier umbral que le pongamos. ¿Sí? Eso significaría que el supremo sea infinito, significa que para cualquier umbral que yo ponga, este IN es más grande que ese umbral, o en otras palabras, lo que estoy diciendo es que IN converge a infinito. ¿Sí? O en otras palabras, y en el caso que IN no converge, que ese sea finito, esto es cierto, y lo que estoy diciendo, cuando n se va a infinito, fíjense que cuando n se va a infinito, acá me queda s y acá me queda s, o sea, el límite de IN es s, en cualquier caso, ya sea un límite real o un límite infinito. Pero en cualquier caso, IN, esto que está acá, converge al supremo. ¿Sí? Esa es la buena manera de decirlo, porque de esa forma, ahora que yo sé que INK, que una sucesión converge a algo real, me doy cuenta que el supremo S no puede ser infinito. ¿Por qué? Porque si fuera infinito, no podría tener una subsucesión convergiendo un número real. Porque esta línea de acá, donde en vez de esa aparecería un m, me dice que la sucesión completa está divergiendo. Esta sucesión IN es o bien algo que converge a un S real, o bien algo que converge a infinito. Pero no tiene oscilaciones, o sea, ella y todas sus sucesiones van a converger o bien a algo real, o bien a algo, o al infinito. Y sin embargo, esto que acabamos de hacer acá, esto que acabamos de hacer acá, nos muestra que hay al menos una subsucesión que converge a algo real, por lo tanto, toda la subsucesión, como es convergente, también tiene que converger al mismo límite. ¿Sí? Entonces tenemos eso que está ahí. Entonces, por otro lado, lo que podíamos decir era lo siguiente, que I sub nk convergía cuando k se va a infinito a S, y como ya sabemos que el límite es único, esto nos lleva a decir que S es exactamente igual a f de x barra. Y ahora sí, veamos en qué terminó toda esta historia. Fíjense bien. Partí diciéndome, bueno, ¿cuánto es el supremo de la imagen? El supremo de la imagen es justamente el valor, es una cota superior a los valores que puede tomar f en ese intervalo. Y probé que ese valor es real primero, y que además hay un valor en el intervalo, un x barra una b, tal que f de x barra es igual a s. O sea, lo que acabo de demostrar es que ese x barra es el punto máximo de la función, y que toda la función está acotada por debajo de él. Si uno repite el mismo argumento pero hacia abajo y con el ínfimo, demuestra que también la función está acotada por abajo, demuestra que ese ínfimo es alcanzado y que en realidad es un mínimo. ¿Ya? Así que con eso damos por terminada la demostración. Bien, entonces con eso damos por cerrada la clase de hoy. Nos vemos en la próxima ocasión.